iba a decir buenos y calurosos, pero en este momento está fresco, entonces no hay problema. Ya veremos en un rato. Buenas tardes, muchas gracias por su presencia esta tarde a una de las actividades que la Suprema Corte ha integrado en el programa denominado Martes de Derechos Humanos, y aunque hoy no es martes, la presentación del protocolo sí tiene que ver con el tema de derecho de las mujeres a una vida libre de violencia. En esta ocasión pues estamos aquí para presenciar la presentación del protocolo para juzgar con perspectiva de género que estará presentando la maestra Verónica Ruiz Nava, de quien antes de cederle la palabra les presento algunos datos curriculares. Ella es licenciada en Derecho, maestra en Derecho Constitucional y Amparo, grado otorgado por la Universidad Autónoma de Tlaxcala por parte de la División de Estudios de Posgrado a través del Instituto de Investigaciones Jurídico-Políticas y Estudios de Posgrado. También ella es actualmente doctorante en Derecho en esa misma universidad. Fue catedrática en la Universidad del Valle de Puebla, también visitadora adjunta de la Sexta Visitaduría de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y actualmente, aparte de ser abogada postulante, se dedica también, por supuesto, a brindar cursos y charlas precisamente sobre derechos humanos. Le agradecemos, maestra. Nuevamente, siempre es un placer recibirla en esta Casa de la Cultura Jurídica. Muchas gracias por dedicarnos parte de su tiempo. Gracias a ustedes por asistir. Por favor, recibámosla con aplauso y vamos a escucharla. Bueno, muchas gracias por invitarme. Le agradezco mucho a la maestra Mónica Zárate la invitación de participar nuevamente con ustedes. Hice una presentación del mismo protocolo el año pasado, por estas fechas. No sé si alguien asistió. En este caso, ahora he cambiado un poco la presentación para enfocarnos más en la calidad de estereotipo que tenemos sobre las relaciones que llevamos a cabo con las personas. Es por eso que tengo en la primera pantalla cómo se presenta el protocolo para juzgar con perspectiva de género. Hay que pensar aquí, en la primera imagen, ¿qué es lo que vemos? ¿Vemos a una persona homosexual? ¿Vemos a un tratante de blancas? ¿O vemos a un gerente? Amigos, perfecto. No hay respuestas incorrectas, no hay respuestas correctas. De hecho, lo más correcto sería lo que comúnmente vemos en las personas, ¿no? El rol, el estereotipo de género siempre va a ser una construcción cultural, social. Esto significa que no solamente lo construyen los hombres, sino lo construimos todos dentro de la sociedad. Mujeres y hombres, niños, ancianos, por igual. Todos contribuimos a esa construcción. Entonces acá está un poco más cerca. Y los otros 4. Antes de entrar al marco jurídico, les quiero recordar que el protocolo para juzgar con perspectiva de género nace de la reforma en materia de derechos humanos, que ustedes me van a decir perfectamente el mes y el año de su publicación, ¿no? 2011, perfecto, ¿no? 10 de junio del 2011. ¿Por qué? Por la sentencia en contrario de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el caso Rosendo Radilla Pacheco, una desaparición forzada por parte del Ejército durante la Guerra Sucia de México. ¿Quién fue la promotora de esta sentencia? Fue la hija, Tita Radilla, que fue la que solicitó el acceso a la justicia y le fue negado en distintas instancias hasta que, obviamente, agotando la definitividad de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, accede a la Corte Interamericana y es donde la sentencia se da en contrario. Rosendo Radilla evidentemente es una desaparición, nunca fue encontrado, y de ahí el Estado mexicano, para indemnizar a la hija, le expide un cheque con el nombre de Rosendo Radilla. ¿Ustedes me pueden decir cuándo lo cobró? Tal vez nunca, ¿no? Necesitó otro trámite. Sí, eso hizo el Estado mexicano. Tenemos 7 sentencias en contrario de la Corte Interamericana, 3 de las cuales son por violaciones graves a derechos humanos de las mujeres, entre ellas Muerta de Juárez, o la que también la conocemos como Campo Algodonero. Ay, gracias, abogado, usted sí ha estado. En este sentido, tenemos que México, nuestro país ha prohibido y sancionado todo tipo de discriminación. Sin embargo, esta discriminación se sigue dando, ya sea la primera por
por clase social, económica, y las segundas y terceras por tratarse de un grupo vulnerable, de los cuales la mujer es un grupo vulnerable, los niños, niñas y adolescentes es otro grupo vulnerable, las personas con discapacidad es otro grupo vulnerable, bien, también las personas que deciden pertenecer a la comunidad LGBT, que son lesbianas, gay, transexuales o travestis, ellos también son un grupo vulnerable. Los indígenas, por supuesto, son un grupo vulnerable. Nuestro país ha sancionado y ha prohibido todo tipo de discriminación. Sin embargo, la discriminación se da de facto en el país, aunque nuestra Constitución y nuestro entramado jurídico la ha prohibido. De ahí tenemos que simple y sencillamente se sigue dando dentro del entramado de las instituciones y del mismo Estado mexicano. Tenemos lo que se va a llamar violencia estructural, que son todos aquellos aspectos y aquellas características que lleva el Estado mexicano para que estas personas sigan siendo vulneradas. Se le va a llamar violencia estructural. Eso quiere decir que si tenemos una nueva carretera que tiene un nuevo transporte público de combis, que es como lo que nos comunicamos entre ciudades y entre estados en el país, así ha sido siempre, y nosotros no ponemos seguridad, esta omisión del Estado de poner seguridad es lo que le vamos a llamar violencia estructural. Esta inacción del Ministerio Público cuando una familia se acerca y le dice que su hija ha desaparecido y la respuesta del Ministerio Público es: hay que esperar, probablemente se fue con el novio, está de fiesta con los amigos, con las amigas, no se preocupe señora, es muy normal en los jóvenes. Esta inacción del Estado la vamos a denominar violencia estructural, que quiere decir llevar a cabo todo el entramado para que las violaciones a derechos humanos se den. Tenemos lugares a sabiendas de todos, por ejemplo, la entrada de Zaragoza en la Ciudad de México, que conecta a la Ciudad de México con la Ciudad de Puebla. Ese es un lugar conflictivo, en donde siempre se han dado asaltos, violaciones, etc. Si el Estado no lleva a cabo acciones de seguridad pública, acciones de salud pública, esta omisión, inacción por parte del Estado, la vamos a denominar violencia estructural. Lo que queremos con estos protocolos es que las personas, sobre todo todos en el ámbito de nuestras competencias, dejemos de discriminarnos unos a otros, porque el Estado es un ente etéreo, lejano, externo. Los que vamos a hacer que las leyes se cumplan, vamos a hacerlo entre nosotros. Si nosotros conocemos nuestros derechos, los exigimos a través de las instituciones y los respetamos, una vez que tenemos acceso a diferentes facultades que nos otorgue por parte del Estado, o como un ente privado, siendo un gerente, un administrador, un subsecretario, cualquiera que sea el cargo que tenga, no generar acciones de discriminación. Eso quiere decir que evitar el bullying, evitar el mobbing, para que la discriminación que ya sufrimos socialmente no se acrecente, no sea más cruda y cruel. Es por eso que tenemos el marco jurídico internacional y nacional, el internacional del lado izquierdo y el nacional del lado derecho, y tenemos el artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y el artículo 4. ¿Por qué el artículo 4? Porque es la igualdad jurídica entre el varón y la mujer. Ahora bien, lo vamos a explicar un poco más adelante. El siguiente va a ser la Ley Federal para prevenir y eliminar la discriminación. Posteriormente la Ley General para la Igualdad de Mujeres y Hombres, que es del artículo 4, Ley General de los Derechos de Niños, Niñas y Adolescentes, Ley General de Acceso a las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, la Ley Federal del Trabajo, la Ley General de Salud. Y es muy importante siempre el marco jurídico internacional, porque hay que recordar que con la reforma en materia de derechos humanos, el control difuso de convencionalidad hace que aquí es muy importante, hay que recordarlo. Todo aquel pacto o tratado internacional que México haya suscrito en materia de derechos humanos, solamente va a ser en materia de derechos humanos, va a alcanzar el nivel constitucional. Tiene el mismo orden constitucional en materia de derechos humanos. Entonces ustedes me lo van a repetir. Todo aquel convenio o tratado que ha suscrito México en materia de derechos humanos, con la reforma al artículo 1 constitucional del 10 de junio de 2011, va a alcanzar el nivel constitucional en materia de derechos humanos. ¿Sí, abogado, o no? ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tenemos duda? ¿Seguro? No sé, parece que tiene duda. Bueno, cualquier duda que tengan, por favor, háganmelo saber y lo aclaramos.
Aquí es muy importante que siempre sea en materia de derechos humanos, no va a ser en ninguna otra materia, va a ser solamente en materia de derechos humanos. Esa fue la gran reforma del artículo primero. Ahora bien, hay que recordar el artículo tercero, es el que nos obliga a toda persona o autoridad a que respete los derechos humanos y en el ámbito de su competencia los promueva y los establezca en el ámbito de su competencia, los respete. Todas las autoridades del país, todo aquel servidor público en el ámbito de sus competencias. Si estamos en un órgano autónomo, si estamos en una dependencia de la administración pública federal o estatal, todos vamos a ser servidores públicos. La asistente médica es servidora pública, si está en una institución de salud pública. La médico es parte como servidor público, el médico, el especialista, la secretaria, todos en el orden como autoridad, como servidor público, están obligados a promover y respetar los derechos humanos en nuestro país. Es artículo primero, párrafo tercero. Esto es muy importante. Lo que les mencionaba primero, esta inacción por parte del Estado es una violación al artículo primero, párrafo tercero. Si las autoridades no promueven y respetan los derechos humanos, es una violación directa al artículo primero, párrafo tercero. Tenemos ahora en el marco internacional el artículo 2.1, 3 y 26 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, el artículo 2.2, tercero del Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, el 24 de la Convención, primero y 24 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, el artículo tercero, protocolo adicional de la Convención Americana sobre, aquí estos dobles que les puse, es la forma como se habla de plurales en latín, entonces por eso tenemos EEUU, Estados Unidos, es lo mismo, derechos humanos, económicos, sociales y culturales, que comúnmente lo llamamos como el protocolo de San Salvador. Tenemos ahora que en el marco constitucional, todo esto va a ser el marco constitucional contemporáneo a partir de la Constitución de 1917, entonces tenemos leyes anteriores a la reforma del 74 del artículo cuarto de la igualdad jurídica entre el hombre y la mujer. Existieron muchísimas otras leyes, incluso se intentó en los debates en Querétaro que los derechos de la mujer a votar y ser votadas se incluyeran en la Constitución del 17. Lamentablemente, las feministas de aquella época perdieron esa discusión y no se pudieron incluir en la Constitución, pero la lucha sobre los derechos de las mujeres ha estado presente por lo menos desde 1856. Tenemos aquí en la Ley Federal del Trabajo, en el artículo 133, fracción treceava, permita o tolere actos de hostigamiento y acoso sexual en el centro de trabajo. Esto quiere decir que es una violación a derechos humanos por parte de los empleadores si permiten o toleran actos de acoso o hostigamiento sexual dentro de los centros de trabajo. Entonces aquí tenemos no solamente las autoridades, sino todos aquellos que ocupan cargos de dirección en el ambiente privado que toleren o permitan actos de acoso sexual u hostigamiento. Y para fundamentar cualquier amparo, cualquier intervención que vayan a tener con la autoridad, esto es lo que vamos a ocupar para fundamentar la violencia contra la mujer, todos estos. Entonces anótenlos bien para que al final les voy a dejar mi correo para que me soliciten la presentación y yo se las haga llegar inmediatamente. Tenemos también la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la CEDAW, que es lo mismo contra los derechos de las mujeres. Y la Convención Interamericana para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que se lleva a cabo en Belém do Pará y por eso se llama Convención Belém do Pará. Y esta habla sobre casos de tortura. En México, la Ley General para prevenir la tortura, la Ley General de Víctimas, la Ley General en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas. Y la Ley del Instituto Nacional de las Mujeres, en nuestro caso será la cuarta visitaduría de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, la que atiende temas en específico de las mujeres, pero toda la comisión con todos los visitadores atienden cualquier violación a derechos humanos. Todos los visitadores conocen de todas las materias. Hay visitadurías especializadas, pero la cantidad de trabajo es tal que en realidad llegas a ver cualquier violación a derechos humanos.
Y sobre el marco jurídico contemporáneo, lo que les comentaba sobre cuáles van a ser las luchas de los derechos de las mujeres en este siglo, porque no sé si lo han escuchado, que está de moda que se llame feminicidio, está de moda esto, está de moda aquello. Pues no está de moda, tiene 150 años en el debate público. Esto no es una moda. Todos los derechos, no se lucha por un derecho solo, sino todos los derechos de los indígenas, de los trabajadores, los derechos de salud, todos van luchándose uno a otro, juntos. No hay un derecho que se luche solo, sino siempre vamos en bloques, todos los derechos sociales. ¿Qué pasó cuando se debatió la Constitución de 1917? La parte obrera era muy fuerte, las mujeres eran pocas, no pudieron ser representadas en esta Constitución, pero la parte obrera sí. Ellos sí lograron el artículo 5º y el 123. Y por eso tenemos que en el 123 ya entonces se hablaba de la reducción de jornada para mujeres, que no perdieran su trabajo si ya estaban embarazadas, que no hicieran una jornada nocturna y que se regulara el trabajo de los niños. Este debate ha estado en nuestro país por lo menos 100 años. Entonces no es nuevo, no es un tema nuevo, es un tema que se busca visibilizar. ¿Qué significa que se visibilice? Que las luchas de los otros siempre parecen más importantes. ¿Por qué ayudan a estos y no ayudan a otros? Es que esos otros son más importantes. ¿Y cuándo voy a ser más importante yo? Y lo que necesito. No. Entonces lo que tenemos que llevar a la discusión es que no es que las mujeres quieran más derechos, no es que los homosexuales quieran más derechos, es que nunca los han tenido. Nunca se les ha respetado. Si por un lado tienes autoridades violadoras de derechos humanos y por otro lado tienes una sociedad opresora compuesta de hombres y mujeres que violenta y discrimina, entonces nunca han logrado tener esos derechos, nunca han logrado satisfacer sus propias necesidades. Esto hay que tenerlo muy en cuenta y cualquier pregunta, por favor, alcen la mano y me la hacen en este momento. Es por eso que tenemos en Yucatán, con el gobernador Alvarado, el primer congreso feminista en enero de 1916. El segundo congreso feminista se da ese mismo año, en diciembre de 1916. El gobernador Alvarado apoya tanto que les dota a cada una de las mujeres participantes en las mesas de discusión con 50 pesos y comida. Se les dio de desayunar y comer y cenar durante la semana que duró el congreso para que se debatieran los puntos, los derechos que las mujeres tenían necesidades. ¿Por qué era tan importante sacarlo? Porque se tenía que llevar el debate hacia la Constitución, hacia el debate de la Constitución de 1916 para traerla del 5 de febrero de 1917. Es por eso que el gobernador Alvarado, con la secretaria de Venustiano Carranza, estaban muy allegados de estos derechos de las mujeres y necesitaban promoverlos muy fuertemente, que lograron llevar esta discusión a los debates de la Constitución de 1916. Lamentablemente, para votar de 1917 en 1916, para votar la Constitución, ¿cuál fue la excusa del legislador? El legislador tomó de argumento que no todas las mujeres querían los derechos y por lo tanto no iban a estar representadas en la Constitución de 1917. En el primer Congreso Feminista no se debatió el tema del derecho al voto, pero en el segundo Congreso Feminista sí se debatió el derecho al voto, y no solamente al voto, a ser votadas, a tener cargos de representación en cabildos, principalmente municipales. El problema de las mujeres de aquella época fue que no se sentían lo suficientemente educadas, y ese fue un tema que se discutió, que eran, obviamente sus opiniones estaban muy cerca de las opiniones religiosas y no iban a tener una independencia de opinión, y por eso se pierde el debate en el Congreso de 1916 para votar la Constitución. Y el legislador, ¿qué fue lo que dijo? No todas las mujeres quieren hacer uso de ese derecho, por eso no se lo vamos a conceder a ninguna. ¿Qué pasó con el grupo obrero? El grupo obrero tampoco sabía leer y escribir. También ese era un grupo muy pegado a la religión del país, a la religión católica del país, pero ellos eran demasiados y ellos siempre exigieron sus derechos, y por ello ellos sí estuvieron representados en la Constitución de 1917 con los derechos del trabajador, no así las mujeres. Ahora bien, esto lo podemos ver en el diario de debates de la Constitución de 1916. Lo que sí se logró fue la jornada laboral para mujeres y niños que no trabajaran en la noche y en mejores condiciones, que las mujeres al estar embarazadas no perdieran su empleo y que tuvieran derecho a una hora de lactancia.
que son los derechos de maternidad y, por supuesto, igualdad salarial. ¿Por qué? Porque las mujeres ya estaban encaminadas en trabajos textiles, de taquimecanografía, que eran las nuevas ciencias de principios de siglo. Esos temas también se debatieron en el segundo Congreso Feminista. Otro tema que se debatió en el segundo Congreso Feminista fueron los exámenes médicos para contraer nupcias. Esto quiere decir que las mujeres exigían a los hombres que tuvieran un examen médico para contraer nupcias, para que no se contrajeran nupcias con sifilíticos o que tuvieran alguna otra enfermedad. Entonces tenemos que algunas discusiones sí permearon en el marco jurídico contemporáneo, porque los exámenes de idoneidad para nupcias en materia de salud sí los tenemos. Entonces hay cosas que sí entraron en la discusión y sí se lograron. Pero ¿por qué yo no he escuchado de esto? ¿Por qué yo no lo leí? ¿Por qué yo no lo vi en la carrera? Porque ha sido invisibilizado, porque no hay personas que quieran hablar del tema y ha sido invisibilizado. Y eso no significa que las mujeres no hayan luchado por estos derechos de la forma institucional que tenemos, ¿no? A través de nuestros representantes de elección popular, en un debate para votar una constitución que a nivel constitucional se alcance. Entonces muchos abogados me van a decir, en realidad no necesitamos el artículo 4. ¿Por qué si tenemos el primero? ¿Para qué establecer el varón y la mujer son iguales ante la ley si ya lo tenemos establecido en el primero? Ninguna persona será discriminada por razón de sexo, origen étnico, etc. ¿Por qué si tenemos el artículo primero necesitas el cuarto? Pues el problema es que esta igualdad nunca se llevó a cabo materialmente. ¿Me pueden decir si estaba prohibido el voto de las mujeres antes de la reforma del 53 para que pudieran votar? ¿Sí estaba prohibido? ¿Qué decía la ley? ¿Cómo se estableció el articulado? Los hombres nada más, los varones podían votar, las mujeres no. Ok. ¿Alguna otra idea? ¿No recuerdan cómo estaba la Constitución antes del 53? Que las mujeres no eran consideradas ciudadanas. Gracias. Sí, tenemos dos situaciones. Tenemos en el artículo 30 la calidad de mexicano. Es mexicano todo aquel que ha nacido dentro del territorio nacional por padres mexicanos. Y después hubo otras reformas que decía, es mexicano todo aquel que es hijo de padre o madre mexicano. Y no, nunca se prohibió el voto a la mujer en ámbito jurídico. Nunca existió. Solo los varones pueden votar, las mujeres no pueden votar. Eso no existió en ninguna constitución. Desde los sentimientos de la Nación 1813 hasta la del 17 no existió una prohibición a votar, solamente no existió un permiso tampoco. Se estableció, los mexicanos son tales y los ciudadanos quienes van a ser. En el primer artículo, como quedó en 1907 en este diario de debates, como lo decía aquí el abogado, era todo aquel mexicano que tuviera un modo honesto de vivir. En caso de ser soltero, tuviera 21 años, en caso de ser casado, a partir de los 18 años. Y tuviera una renta, varió con los años, de entre 50 y 100 pesos. Y el modo honesto de vivir, obviamente. Pero no, nunca se estableció a nivel constitucional que las mujeres no podían votar. Solamente se quedó invisibilizado en todo aquel, de hecho el artículo como queda es, todo aquel que siendo mexicano tenga aparte estas características: 18 años en caso de estar casado, 21 años en caso de ser soltero, un modo honesto de vivir y una renta de 50 o 100 pesos. Y no se le prohibió el derecho al voto. No solamente lo que sucedió es que nunca se le permitió. Incluso tenemos todo el entramado de partidos, todo el derecho electoral, y no, es hasta 1936 que en elecciones municipales en la ciudad de Puebla se dan las primeras votaciones de mujeres y hasta el 53 para las elecciones nacionales. Entonces, en esta parte, si tienen